Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos aquí a la segunda parte de la clase de la unidad 9, que es sobre derechos de pueblos indígenas. En la primera clase hemos visto como un pantallazo muy general sobre el marco legal, el marco, todo el marco internacional, nacional, legal que hay en relación a la materia. Hemos indagado también, han salido algunas cuestiones relacionadas a la situación real o la situación actual de los pueblos indígenas. Además, por ahí también surgieron algunas dudas, consultas sobre cuestiones o casos o situaciones que suceden acá en Argentina y también en Tucumán, en la provincia también. Por esa razón es que queríamos desde la cátedra, un poco también bueno, porque creemos que, que de alguna forma no podemos quedarnos como en el mundo abstracto de las leyes o del marco jurídico. Sabemos que venimos viendo, digamos, desde las primeras unidades que el marco legal de los derechos humanos en general es amplio, digamos, un paraguas de protección, pero sabemos que en la práctica también a veces no sucede todo bueno, lo que dicen las leyes y lo que dicen todos estos instrumentos de derechos humanos. Entonces, por eso hemos pensado también, un poco para traer a estos espacios las voces por ahí de los y las protagonistas, lo hemos invitado a nuestro compañero, amigo, Delfín Jerónimo. Delfín Jerónimo él pertenece a la comunidad India Quilmes, acá en el oeste de la provincia. Él ha sido, digamos, tiene como una gran trayectoria digamos, en el ejercicio y en la militancia de los derechos de los pueblos indígenas. Eh, Empezó a los 15 años digamos, a formar parte de organizaciones y a militar, digamos, la causa indígena. Eh, Ha sido cofundador de la Unión de los Pueblos de la Nación de Ayita de acá de Tucumán, y fue secretario general de esa organización en varios periodos. Eh, Además, ha participado de varias instancias de creación de la normativa, tanto nacional como internacional. Estuvo participando no sé, en la creación de la ley 23.302, del convenio 169, y en la reforma del artículo de la Constitución Nacional en el 75, inciso 17, y también en el artículo de la Constitución Provincial, que es el 149. Y además también es ceramista, ese es su oficio, escritor, y tiene algunas publicaciones también relacionadas a, obviamente, pueblos indígenas. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida. Desde ya, muchas gracias por estar acá. Eh, y bueno, y queremos darte la palabra para que nos cuentes, bueno, como esta relación o esta situación en la que actualmente se encuentran, un poco con tu trayectoria y bueno, y tu experiencia. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Belén. Gracias por invitarme a participar, a compartir esta cátedra. Me parece importante poder llevar de alguna forma la opinión, la voz de los pueblos, en este caso de mi pueblo, el pueblo de Aguita, ya que estamos en esta provincia de Tucumán. Así que agradecido. Yo, por supuesto, como dijo Belén, voy a hacer un poquito de recuento de lo que ha sucedido durante estos últimos años, y luego creo que más interesante responder las preguntas, las dudas que se generen. Así que vamos a hacer eso. En primer lugar,
quiero destacar que los pueblos originarios es como que hubo durante mucho tiempo, hubo como una memoria o un pensamiento de que no existían más, no existíamos más. Y a pesar de los procesos de colonización que se han dado en todo el mundo, no solamente en América, los pueblos siguieron existiendo, a pesar del genocidio que se llevó más de 70 o 90 millones de antepasados nuestros, y en muchos casos esas masacres y esos exterminios sí han hecho desaparecer muchos pueblos, pero muchos seguimos estando. Por supuesto que en muchos casos con pérdida por las imposiciones, las prohibiciones que se han dado durante el periodo colonial. Esa situación no ha variado demasiado con el establecimiento de los estados. Vamos a hablar de América. Los estados americanos se asientan, se fundan sobre con sistemas europeos, sobre legislación europea, venida copiadas de Europa, y sobre un sistema colonial impuesto ya desde hacía un par de siglos, donde los pueblos originarios no tenían ningún resguardo jurídico, no tenían legislación, era muy escasa la legislación, y sobre todo la legislación tenía que ver con cómo se trataba de contener la resistencia del pueblo y cómo hacer que esos pueblos sean la mano de obra para la extracción de minerales, de las forestales y de los trabajos forzados que la colonia imponía en América. De hecho, la Constitución Nacional, seguramente han trabajado esto ya, la Constitución Nacional hasta el año 94 tenía un artículo bastante complicado, nefasto, por decir así, porque no establecía derechos, solamente establecía que el Estado debía mantener el trato pacífico con los indios y tratar de convertirnos al catolicismo. Eso era el mandato constitucional hasta el año 94. Leyes específicas sobre comunidades, sobre sus derechos, sobre la cultura, sobre sus derechos territoriales, derechos sobre los bienes naturales, no existían. No existían y por lo tanto a nivel legal éramos por decir grupo, que está mal dicho grupo, porque ya voy a explicar por qué, éramos grupos sin entidad jurídica, es decir, cuando debíamos disputar derechos ante la ley, no teníamos entidades jurídicas como la tenemos hoy. Hoy en día una comunidad está reconocida jurídicamente a través de su personería jurídica, justamente. Hasta la década del 70, 60, hasta la década del 70, por ejemplo, se disputaban legalmente espacios territoriales, las comunidades peleaban, acudían a la justicia, pero finalmente no tenían argumentos, por decir, que estén contenidos dentro de la legislación del país, que resguarde sus derechos, porque sus derechos son colectivos, los derechos comunitarios son colectivos. Entonces, el Código Civil y todas las leyes nacionales se basan en el resguardo y en la defensa de los derechos individuales de la persona. Esa era la situación hasta 1970, que se empieza a trabajar para lograr herramientas jurídicas que nos permitan
resguardar nuestros derechos. Hay el antecedente del convenio 169 que se logra recién en 1989, es el 107 que nace allá por 1940, y nace porque la situación de los pueblos originarios era crítica en todos los continentes, digamos, había una explotación feroz como mano de obra, y por eso es que justamente nace desde la Organización Internacional de Trabajo, se plantea esta cuestión de la discusión de los derechos como trabajadores. Después se empieza a discutir otras cosas, los derechos territoriales, derechos culturales, derecho a los conocimientos tradicionales, un montón de cosas que ya se plasman en el convenio 169 a fines del siglo pasado. A nivel nacional también tampoco existía. La primera ley que habla de los derechos de los pueblos originarios, de las comunidades, la logramos en 1985, la 23.302. Es decir, que eso dio pie también a la pelea por la ratificación desde el Estado Nacional del convenio 169, y luego la propuesta, el trabajo que llevó incluir un artículo, el artículo de la Constitución Nacional en el año 94. A partir de ahí, bueno, la situación cambia porque el Estado asume su carácter multicultural y asume que hay una deuda con los pueblos originarios, y asume también que los pueblos están antes de la conformación del Estado. Ese es en síntesis lo que habla el texto del 75, inciso 17. Ahora, las letras, las leyes, y ustedes lo saben, las leyes se escriben, pero a veces no se cumplen. Por eso es que hasta la actualidad, eso tan avanzado en lo que es la legislación a nivel América, que hemos logrado incluir en la Constitución Nacional, en la práctica, en la actualidad, todavía está lejos de cumplimentarse. Para eso el Congreso, que es al que manda la Convención Constituyente, debe generar leyes, debe haber políticas públicas realmente definidas, serias y amplias para la aplicación y el resguardo de los derechos de los pueblos. Pero bueno, ahí hay cuestiones que todavía no se terminan de zanjar. Digamos, el sistema jurídico argentino tiene una forma, una estructura, un sistema, hay un sistema jurídico. Y lo que plantea el derecho indígena es diferente. Cuando hablamos de propiedad privada versus propiedad comunitaria, la propiedad comunitaria era desconocida o no se la quería reconocer hasta hace unos años. Entonces, el Estado tiene que adecuar su legislación, su sistema jurídico, sus instituciones también, para lograr contener ese otro concepto, esa otra forma de entender y de ver un derecho, que es el derecho a la tierra. Por eso es que cuando los pueblos, las comunidades hablamos del derecho colectivo, hablamos de propiedad comunitaria y no de propiedad individual. Pero bueno, estamos todavía lejos de concretar realmente lo que quisiéramos, justamente para resguardar y permitir una tranquilidad en la
en el desarrollo de la vida de las comunidades. Muchos de los pueblos, muchas de las comunidades seguimos estando en las tierras originalmente en las que vivieron nuestros mayores, nuestros antepasados, pero muchas comunidades han sido arrinconadas, han sido apropiadas sus territorios, sus espacios territoriales, sus espacios de caza, sus espacios de pesca, y se encuentran sin tierra. Entonces, otro problema también para el Estado. La otra cuestión es bueno, hay, por un lado están los pueblos exigiendo el reconocimiento sobre los espacios que habitamos, que poseemos, pero por otro lado hay o empresas o personas particulares o el mismo Estado que tiene algún papel, tienen papeles, a veces tienen títulos, hay gente que ni las conocemos, pero que tienen títulos sobre nuestras tierras. Y ahí hay una cuestión también a resolver por parte del Estado. ¿Qué va a hacer con ese problema, digamos? Porque el Estado garantiza la propiedad privada y ahí tiene que dirimir cómo va a resolver el problema para dejar conforme, si vale el término, a las dos partes, porque las otras partes supuestamente también tienen derecho. No sé cómo han adquirido los papeles, no sé quién ha vendido, porque los pueblos siempre han estado en estos espacios. Ahora, ellos aparecen con papeles y bueno, hay que resolver ese problema. Esa es la realidad en cuanto a lo jurídico. Por eso es que se brega tanto por la prórroga de la ley 26.160, que es la que hoy en día está a días de vencerse, y tratando, impulsando de que se dicte una ley de propiedad comunitaria para que se resuelva de una buena vez ese problema que tienen las comunidades. Pues si no, están toda su vida dependiendo de los desalojos, de los atropellos de terceros, sea por los espacios territoriales, sea por sus bienes, por el agua, por un montón de intereses que hay sobre la vida comunitaria. Hay otros temas que el Estado debe atender, el tema cultural, el tema educativo, el tema sanitario, donde también tienen que las instituciones como el sistema de educación y el sistema de salud tienen que adecuar las leyes, tienen que aterrizar su sistema a una realidad que es diferente, que no es la de Buenos Aires o la de una ciudad. Aún en las áreas rurales, aunque no sean originarias, comunidades indígenas, hay una realidad distinta, que la gente tiene otra situación, otra forma de ver, otra forma de resolver sus problemas, pero el Estado muchas veces aplica políticas como si todo el mundo estuviera en un barrio de emergencia o alrededor de la Plaza de Mayo, y por eso fracasan sus programas. Entonces, hay deficiencia todavía en el sistema sanitario, en el sistema educativo, fundamentalmente, porque tampoco se ha hecho un gran esfuerzo en una revisión histórica. Seguimos siendo bien vistos como cosas del pasado. Los docentes, muchos docentes, siguen acudiendo a Villiquen para enseñar nuestra historia. Y la historia es diferente, no es la que cuenta Villiquen. Entonces hay mucha deficiencia en eso. Nosotros hacemos el esfuerzo que podemos para acompañar también a los sistemas educativos, aportando algunas cosas, aportando el testimonio, tratando de que se aterricen las políticas educativas a la realidad de las comunidades, tratando de llevar nuestra voz a los espacios de formación de los docentes, para que sepan quiénes somos, qué es lo que planteamos, dónde estamos, cuántos somos, cuáles son los problemas y cuáles son las inquietudes de las comunidades. Pero eso
eso es una parte. El Estado tiene que resolver otras cuestiones que son fundamentales, que son los cambios a veces en las currículas, en la formación de los docentes, con una mirada más amplia, con una mirada más eh, multicultural, porque realmente nadie reniega, o nosotros, pueblo, no renegamos ni dejamos de asumir que somos ciudadanos argentinos, porque así estamos reconocidos ante la ley. Pero somos parte de pueblos que tienen culturas diferentes. En nuestro país hay más de 12 idiomas que se hablan, y cuando el docente va a las comunidades a enseñar y choca con esa realidad, no tiene traductores, no puede aplicar la enseñanza, tiene que haber adecuación de un sistema educativo que contenga, que respete esas formas de vida, esos idiomas, para que pueda aplicárselo la enseñanza, y tiene que haber respeto sobre todo. Así que en nuestra provincia, cuando hablamos de comunidades, hablamos de distintos pueblos, y en nuestro país hay más de 30 pueblos reconocidos ya jurídicamente. En nuestra provincia tenemos dos hasta ahora. Somos el pueblo de Aguita, que tiene unas 17 comunidades organizadas y reconocidas, y el pueblo Lule, que tiene una comunidad reconocida en el Nogalito. Esa es la situación en que estamos en nuestra provincia. Y los problemas no son tan diferentes de otras. Si bien nosotros culturalmente hemos vivido en el mismo lugar, no hemos tenido para cazar, no hemos tenido para pescar, por lo tanto, nuestro pueblo se la ha ingeniado para cultivar la tierra, y esa es nuestra forma de vida. Hay otros problemas que no se resuelven. Así que esa es la situación sintéticamente. Ojalá que se entienda que hay un derecho reconocido por el Estado asume que hay comunidades en su territorio. También a nivel provincial hay un artículo, que es el 149, incorporado a la Constitución provincial, donde el Estado, las autoridades reconocen que existimos, que estamos presentes en el territorio, pero bueno, la aplicación del resguardo de los derechos de nuestras comunidades muchas veces hace agua. Y también, bueno, en la sociedad hay como un desconocimiento de dónde estamos, quiénes somos, por qué, porque muchas veces los medios de comunicación lo que sacan son las noticias a veces malas, de disputas, a veces con terceros y esas cosas. Entonces, también quiero decir, no somos comunidades aislados, estancos, donde no tenemos relación con el resto de la sociedad, no. Nosotros diariamente interactuamos con el resto de la sociedad de la provincia, vamos a la ciudad, hacemos trámites como cualquier ciudadano. Pero bueno, en nuestra vida cotidiana es un tanto diferente, y bueno, muchas veces el tucumano viene solamente a la fiesta de la Pachamama y se divierte, y bueno, y baila y se vuelve, y eso es todo lo que conoce a veces de nuestra realidad. Y hay otras cosas para contar, para conversar, la vida que lleva nuestra gente en los cerros, en el valle, los problemas que tiene, los sueños que tienen, también la falta de trabajo, la migración de nuestros jóvenes, la falta de posibilidades de estudio. Nosotros quisiéramos tener nuestros propios profesionales, nuestros propios abogados, nuestros propios médicos, nuestros propios enfermeros. Estamos en ese camino, ya tenemos algunos profesionales recibidos, pero cuesta mucho, cuesta mandar un joven de aquí
a estudiar en la ciudad y costear ese estudio. No todos lo pueden hacer. Estamos resolver acudiendo a las organizaciones, a las instituciones estatales para ayudar a resolver esos problemas. Así que me parece muy importante también esto de que fundamentalmente este espacio que ustedes son quienes el día de mañana van a aplicar las leyes o van a dirigir las instituciones estatales o la institución, por ejemplo, del sistema judicial seguramente, que al menos escuchen la voz de un sector de la población de Tucumán que tiene un sistema de derecho que es un tanto diferente, pero que no es exclusivo, no es un gueto, no, simplemente tiene algunos derechos especiales, pero somos ciudadanos de la provincia. Entonces, eh, me, me, me alegra que se puedan generar estos espacios y le agradezco que me hayan escuchado y bueno, estoy dispuesto a responder las inquietudes, las preguntas o los aportes que ustedes nos puedan hacer, porque también eso es interesante. Muchas gracias, doctora Belén, y muchas gracias a los que están conectados. No, gracias a vos, Delfín, por tu tiempo, por estar acá. Bueno, me olvidé de decirles que Delfín, Jerónimo está ahora también trabajando en lo que vendría a ser la sede del INAI de acá de Tucumán, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Bueno, porque recordé porque en esta búsqueda de siempre diálogo con el Estado, bueno, me pareció también importante recalcarlo. Acá levanto la mano Patricio, no sé si él quiere arrancar y después, si quieren levantar, y después está Rosy Díaz. Así que vamos con ellos dos y arrancamos. Buenas tardes, doctora Belén, a Delfín, a todos los que estamos presentes en la videollamada. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, se escucha muy bien. Sí, sí. Una pregunta, bueno, integra el INAI. Bueno, en primer punto, dice, bueno, que el Estado, a través de todas las leyes, los convenios, les reconoce una propiedad comunitaria. Mi pregunta es desde mi desconocimiento, no investigué bien esa parte. ¿Le otorgan una especie de escritura a cada comunidad de acá, en el caso de Tucumán? Una escrituración catastral, no sé si se me entiende. ¿Crees que vamos una y una? ¿Puedo responder? Sí, sí, como quieras. No sé cómo quiera. Bueno, sí, vamos así, una y una. Respondo. Bueno, el Estado en sus leyes, en la Constitución sobre todo, dice reconocer, como reconocer el derecho. Ahora, para concretar eso, hay varios pasos, hay muchos pasos, hay que generar leyes. Por eso es que en la actualidad existe la 26.160. ¿Qué pretende la 26.160? Porque el Estado Nacional tampoco sabe dónde están las comunidades, cuántas son, cuáles son los problemas. Lo que pretende el Estado Nacional con la 26.160 es una fotografía de dónde estamos las comunidades. Es decir, establece que se debe hacer un relevamiento territorial de personas, de la situación en que están, cuáles son los espacios que ocupan, cuál es su posesión y cuáles son los problemas que tienen. Y también hace una investigación de los titulares de dominio en catastro. Por supuesto, toda esa información va a parar. Y con eso debería plantear una resolución. Es lo que decía hace rato. Hay por un lado una posesión efectiva, física de las comunidades, y por otro lado hay papeles a nombre de terceros. ¿Quién tiene que resolver eso? Nosotros,
peleando, a veces defendiendo los deseos, peleando a veces contra los terceros, o debe el Estado realmente como autoridad resolver ese problema? Es el Estado, creemos nosotros. Por eso es que vamos en estos pasos. Establecer quiénes somos, hacer un relevamiento, una medición, una medición simplemente de los espacios que tienen poseyendo las comunidades, y luego se tiene que resolver eso. Nosotros en Tucumán hemos cumplido ese primer paso. Se ha realizado el relevamiento territorial en casi todas las comunidades, pero esa documentación está ahí, no tiene como resultado un título. No era su objetivo tampoco. Era su objetivo saber quiénes y dónde estábamos. Y posteriormente, por eso es que decimos, y estamos trabajando para que haya una ley nacional de propiedad comunitaria que resuelva esa cuestión. Y la pretensión de las comunidades, cuando hablamos de espacios comunitarios, es decir, debe haber un título a nombre de la organización comunitaria, de todo el espacio, no de individuos, de familias, sino de todo lo que... de todo el grupo que conforma la comunidad. Esa es la pretensión. Bueno, creo que está Rosy, después Víctor y después Marcelo. Y después ahí también voy a irme echando algunas ideas o algunas conexiones con la clase anterior. Buenas tardes. Antes que nada quisiera darle las gracias a Delfín por permitirnos también conocer, porque creo que todos, a pesar de que vivimos en Tucumán y que es un territorio chico dentro de todo, como él mismo reconoce, creo que todos hacemos siempre un vuelo muy rasante por esa zona y tenemos poco acceso al conocimiento real de la vida de ellos. Así que primero que nada, muchas gracias a la cátedra y a Delfín por estar. Un poco basándome en lo que recién usted comentaba del film, me quedaba la duda siempre pensando, ¿cuál estima usted que es la mayor traba que hay hoy respecto al avance en estos temas? Y si cuando usted considera que ese avance será en todas las comunidades del país, o van a tener que ir luchando comunidad por comunidad, digamos, hasta ir logrando de a una los beneficios de esto que se buscan. No, perdón, no beneficios, derechos que buscan que se les otorgue ya. Bien, nosotros pretendemos una ley nacional. Ahora, ¿qué dice el artículo constitucional? También dice las provincias podrán, no me acuerdo el término, ejercer concurrentemente estas cuestiones, asumir esos retos. Entonces, una ley nacional nos puede ser abarcativa para todas las provincias, para todas las comunidades, pero después hay que trabajar con los gobiernos provinciales, los estados provinciales. De hecho, el relevamiento territorial en algunas provincias no se lo puede hacer porque todavía las autoridades provinciales no prestan acuerdo, no quieren que se haga en su territorio provincial y la nación no se mete. Nosotros hemos logrado, con mucho trabajo, lograr que se haga primero un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán, pero bueno, no caminó demasiado y tuvimos que volver a trabajar para que finalmente la ejecución del relevamiento la haga la Secretaría de Derechos Humanos junto con la Defensoría del Pueblo de la provincia, junto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Es decir, lleva acuerdos, lleva compromisos de ambos lados para poder hacer ese relevamiento. Yo creo que la mayor traba está justamente en los intereses que hay sobre los territorios y los bienes naturales, sobre todo.
En otros lugares son los bosques, la madera. En nuestra zona, bueno, tal vez Tucumán no tiene ese problema por ahora, la cuestión minera, pero la cuestión minera es fundamental en esta lucha. Después los espacios turísticos. Ustedes vienen a Tafí del Valle y ya Tafinisto, los tafinitos están medio arrinconados, ya todas son casas de veraneantes de la ciudad o de otro lado. Lo mismo va a pasar, está pasando en Amaicha. Entonces hay una avidez por estos espacios territoriales, y sobre todo si tienen interés turístico, hay muchos intereses. Otro tema es la cuestión del agua y de todo eso, los espacios que se pueden explotar económicamente. Aquí no hay grandes extensiones, pero es una zona muy buena para el vino, por ejemplo. Y tenemos una gran presión de las bodegueras, de los bodegueros, de los viñateros. Si uno mira para Salta, cruza de Colalao hacia Cafayate, toda la zona ya son extensiones de viñedo. Si uno va hacia Santa María, que es Catamarca, pasa lo mismo. Se transforma el paisaje, el lugar, en lugares de explotaciones económicas. Y donde, bueno, el paisano, el comunero, el poblador de aquí, no tiene grandes posibilidades de trabajo. Una bodega ocupa gente solamente para la cosecha y bueno, y tiene el personal necesario para atender durante todo el año, pero y ocupa espacios grandes, cientos de hectáreas. Entonces, esa es la discusión. ¿Qué va a pasar en el futuro con nuestra gente, con nuestros descendientes? Esa es la preocupación y la pelea, digamos, por defender los espacios comunitarios. No sé si está respondida a la pregunta. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Creo que está Víctor, ¿puede ser? Sí. Profesora, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, lo escucho. Tomando las palabras del señor Jerónimo, me interesa mucho cuando dice que mandar un hijo, una persona de esos valles a estudiar no le resulta fácil. Tomando esas palabras, me interesa que el Estado podría dedicar un cupo de beca para esa gente para que estudie, y especialmente en salud, porque un poblador de esa zona está acostumbrado, conoce la vivencia del lugar, y si se recibe de profesional médico en especial, va a poder vivir en ese lugar porque ya nació en ese lugar, conoce la forma de vivir ese lugar. Sería muy importante que el gobierno de nuestra provincia, en especial como tucumano hablo, dedicara un cupo de beca para esos chicos, esa gente de ahí que quiera estudiar. Muy bien, señor Jerónimo, lo que usted ha planteado, de que no resulta fácil económicamente mandar un hijo a estudiar. Eso me ha calado hondo porque veo que tiene interés de que también tengan profesionales del lugar que se aclimaten a ese lugar, a esa vivencia, y le va a servir de mayor forma a sus congéneres del lugar. Muchas gracias. Gracias a usted. Le cuento lo que vamos logrando con mucho trabajo. Hasta el año 2000, aquí no existían, por ejemplo, en Quilmes, Amaicha, en ninguna comunidad, o en muy pocas existían agentes sociosanitarios, por ejemplo. Y los agentes sociosanitarios eran nombrados por ahí por el sistema de salud. Lo que nosotros hemos logrado plantear y incorporar
gente, personas jóvenes que se han capacitado de las propias comunidades para que sean los agentes sanitarios en cada una de sus comunidades. Eso está andando bastante bien, lo hemos logrado, y porque es real lo que usted dice, muchas veces la gente que viene de otro lado no se adapta o no conoce, y bueno, la gente nuestra sí está acostumbrada a andar a caballo, a manejar un caballo, hace fuego si hace falta, así que hasta como el primer escalón del tema sanitario, hemos logrado ir resolviéndolo de esa manera. Faltan otras cosas más arriba que dependen ya del Estado. Y por ejemplo, le cuento, nosotros hemos logrado un convenio con ATS, que es el gremio de la salud. Por año nos becaran a 30 jóvenes de las distintas comunidades, y ya llevamos recibiéndose 2 camadas, 2 años, es decir, 60 jóvenes. Pero ¿qué pasa? Hay cuestiones que a veces se dicen y no se cumplen, no se pueden cumplir. Cuando hemos iniciado ese convenio, estaba de ministro el doctor Yeldin, y él asumió un compromiso que cuando los chicos vayan recibiéndose, vayan nombrándose para sus comunidades, donde existan CAPS, existan centros de salud en las comunidades, o en los lugares cercanos a las comunidades. Pero resulta que, bueno, después ya dejó de ser ministro, no se pudo hacer eso. Entonces los chicos que se van recibiendo tienen que ir a buscar ocupación o pasantía en el Padilla o en la ciudad, ¿no? Cosas que no, nada que ver con el objetivo. Entonces, a eso voy cuando decimos muchas veces el Estado no logra resolver los problemas, a pesar de planteársele las soluciones. En este caso eran profesionales que por otro esfuerzo de un gremio lográbamos un convenio para capacitarlos. El Estado lo que tiene que hacer es nombrarlos para sus comunidades. En el sistema educativo pasa algo parecido. Y voy a ser bien crítico en esto. Aquí los directores que vienen a la zona del valle vienen generalmente los últimos 2, 3 años, cuando ya se están por jubilar. Vienen porque no sé cómo hacen, pero tratan porque es una zona desfavorable. Entonces conviene jubilarse en una zona desfavorable. Pero resulta que ese profesional viene ya con la mirada puesta o con el pensamiento puesto en la jubilación. Ya no le interesa demasiado generar respuestas a las necesidades de la gente, de los estudiantes, de la población. Ese es el sistema educativo es complicado. Nosotros, nuestros estudiantes, nosotros tenemos maestros recibidos, pero ¿qué pasa? Para ir a hacerse un curso en la ciudad tiene que pagar y pagar el curso, pagar la estadía, pagar el viaje, y le cuesta. Esos cursos suman puntaje para la junta de clasificación, y no llegan nunca nuestros docentes porque los más de cerca tienen mucho más puntaje. Así que todo se nos hace cuesta arriba, todo nos cuesta lograr, a pesar de ir planteando soluciones. Pero bueno, son caminos que uno va recorriendo y propuestas que uno va acercando al Estado mismo. Muchas veces nosotros hemos planteado, por ejemplo, un padrón de docentes indígenas. Decir, bueno, que en las escuelas de comunidades indígenas tengan prioridad nuestros docentes. Pero hasta ahora no se ha logrado. Tenemos que luchar con la rigidez del sistema educativo y con el gremio. Entonces nos cuesta demasiado resolver los problemas, pero seguimos en camino. Bien, ¿querés continuar, Víctor? Porque estaba Víctor, levantó primero y después Marcela. Y después, si alguien quiere, después de Marcela,
ya levanta la mano o activa el micrófono. Ya hacemos las últimas preguntas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Delfín. Buenas tardes. Yo soy de Bariloche, de la provincia de Río Negro, y bueno, seguramente usted debe tener conocimiento de los problemas que hay acá en esta provincia con respecto a las comunidades mapuche. Si bien es cierto que, y es de amplio conocimiento, toda la problemática que las distintas comunidades tienen, más con el acceso al estudio o a diferentes necesidades básicas que necesitan y con suma urgencia, ¿no? Pero hay grupos que se autodenominan mapuches y que generan grandes problemas, y no solamente hacia el ciudadano común, sino a propietarios de campos y hasta propias comunidades mapuches jurídicamente reconocidas, le generan problemas usurpando campos o quemando edificios públicos. Hasta hace 2 días atrás quemaron un edificio de la... Ay, no me puedo acordar. De un club. De un club, el Club Andino de Bolsón. Años anteriores, el año pasado, el anteaño pasado, han quemado refugios, el refugio Otto Meilin, el refugio del Chaguaco también. Y quería consultarle a usted o qué piensa, qué opina sobre estas personas, que varias comunidades mapuche que tienen ya personería jurídica, como la de Bolsón, que se llama Tequel Mapú, que es una comunidad muy reconocida en la localidad, que hace un rechazo escrito en base a estas personas que se autodenominan mapuche y ocasionan estas clases de delitos. Bueno, mi opinión personal, yo personalmente yo estoy en contra de la violencia, porque ya llevamos 5 siglos de violencia. Y la violencia no la elegimos nosotros, la eligió quien vino de afuera. Si uno mira, si uno ve la historia reciente del Estado, ¿quién fue el que masacró a los pueblos de la Patagonia? Fue el Estado argentino. Bueno, fue el Estado argentino. Ahora, ese lamentable hecho no está resuelto porque, como dije hace rato, no todos han muerto, no todos han desaparecido, para suerte o para desgracia de quienes han hecho eso. Y yo conozco comunidades de muy escasos recursos que están muy mal ahí. Y son zonas difíciles, son zonas de mucho frío, de nevada tremenda, y que no tienen resuelto el problema de sus espacios de vida. Hasta no hace, los que se han salvado de la campaña del desierto han sido confinados en reservas, y creo que hasta con ese resguardo, podemos decir, después se han ido enajenando. Preguntemos cuántas hectáreas tiene Leo y todos sus extranjeros que viven en la Patagonia, y tienen caminos propios, tienen lagos propios. Ahora, a eso no se les dice nada, a eso nadie les cuestiona. ¿Y de dónde han sacado títulos ellos? Hay una resolución judicial con el campo de Lewis que no se ha cumplido. ¿Cómo es que el Estado o la justicia ladea para un solo lado la balanza? Yo reitero, yo no soy partidario de la violencia. A nosotros nos tocó cuestiones violentas también aquí, no hace mucho tiempo, y bueno, hace poco, 2 semanas, hay cuestiones violentas aquí en Tolombón, en la comunidad de Tolombón. Matones que vienen a destrozar las casas. ¿Qué se espera de la reacción de la gente? Cruzar de brazos, y yo creo que si yo voy y me quiero meter en su casa, y usted me va a sacar palo o no.
no es esa la opción. Y para eso creo yo que hay un Estado que es responsable de resolver algunos problemas como ese. Yo lo que apunto es con esas personas que se autodenominan mapuche, que no son mapuche, que no tienen la personería jurídica, que hay varias comunidades que sí están reconocidas y que están rechazando el accionar de esas personas que dicen ser mapuches y que ocasionan estos delitos. ¿No cree usted que debería, si ya hay un listado a nivel nacional de cada comunidad, de que existe cada comunidad que está reconocida, que deberían hacerse algo? Porque si bien es cierto lo que usted te dice, que la violencia lo único que genera es más violencia, y los que se ven perjudicados son los que realmente necesitan, que son los que sí son mapuches y no estas personas. Claro. Yo creo que si hay un reconocimiento jurídico de las comunidades, eso está claro, porque las comunidades, no es que yo voy y digo, yo soy comunidad, quiero mi personería jurídica. Hay exigencias. Tenemos que tener un censo poblacional, varias cosas para que se nos inscriba la personería. Entonces, si hay comunidades que están reconocidas, bueno, esas son con esas es las que hay que trabajar, con esas es las que esas son las que tienen validez. Y bueno, si hay violencia, habrá que ver de qué lado viene la violencia, porque muchas veces la violencia la generan o tal vez usted dice personas que se autodenominan mapuche. Entonces no son mapuches, que se nombran mapuche y generan violencia, ¿no? No entiendo muy bien ahí la cuestión, no conozco mucho del mundo mapuche, pero bueno, vienen también lo mismo que nosotros, de siglos de violencia, y de una violencia muy reciente, de apenas hace 100 años, 80 años, y eso sigue. Ha cambiado los métodos del Remington por la lapicera, por la pluma judicial. Y entonces, John Esguala lo conoce, bueno, ¿no? la reacción no es la misma en todos nosotros. Claro. Ese es el problema. Y a John Esguala sí. Pero reitero, no creo que ese sea el camino. No, seguramente que no. Bueno, muchas gracias. Bien. Creo que está Marcela. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Yo en realidad tengo una duda respecto al texto que teníamos para leer, por ejemplo, de Silvina Ramírez, que me pareció muy interesante cuando ella toca el tema del pluralismo jurídico y hace referencia básicamente a la justicia indígena en el nuevo modelo estatal. Ella habla ella rescata 3 artículos muy importantes de la Convención de la OIT, la 169, pero bueno, me voy a centrar en el artículo 9, que es donde tengo mis dudas, y es que ese artículo, una de las digamos, cosas que establece, o disposiciones, es el respeto por las sanciones provenientes de la cultura indígena. Y bueno, siempre que se respeten, por supuesto, el sistema jurídico nacional, ¿no es cierto? Y los derechos humanos internacionales. Y la importancia de tener en cuenta las costumbres indígenas en materia penal. Bueno, yo acá tengo una duda, y bueno, antes que nada lo saludo a Delfín Jerónimo, que no lo saludé, y muy agradecida, como el resto de mis compañeros, de que hoy nos dé su tiempo para estar entre nosotros, ¿no? Bueno, mi pregunta sería si ustedes, por ejemplo, tienen conformada alguna estructura o algo, digamos, que les permita llevar adelante una administración de la justicia, y de qué forma, cómo sería esa manera de articular, ¿no es cierto?, los sistemas normativos nuestros, y que cómo coexistan dentro de un mismo espacio geopolítico, como habla Silvina Ramírez, con los de ustedes.
de qué forma, digamos, se puede lograr, si ya tienen algún modelo o han hecho ya, digamos, no simulacros, sino si ya ustedes tienen antecedentes de algo que les permita, digamos, poner en práctica y poder coordinar con el Estado nacional o provincial ese tema de la justicia, digamos. Lo digo desde el desconocimiento, la verdad, porque ahí como que tiene usted razón, a nosotros siempre nos han impuesto una historia oficial, y es que, bueno, ustedes o las personas que conforman las comunidades originarias, es como que siempre no fueron tenidos en cuenta, o los rebeldes que no entran dentro del sistema, que es el sistema que supuestamente debemos reconocer todos, ¿no es cierto? Y no es así, justamente hablamos de pluralismo, de diversidad y todo lo demás. Perdón la extensión, pero espero que me haya comprendido Delfín. Gracias, Bien, buenas Marcela. tardes. No, por favor. Espero poderle responder. Hay pueblos que todavía tienen que han mantenido, digamos, no es que tienen todavía, han mantenido sus instituciones, su idioma, sus instituciones, su forma de resolver las cosas, los problemas. Y entre eso, cómo elegir sus autoridades, cómo resolver los problemas de inequidad, cómo resolver los problemas de salud, de la educación, de la transmisión de los conocimientos, de la aplicación de la justicia, porque no es que somos puros y angelitos de Dios, tenemos problemas como cualquier sociedad. Y tenían sus propias formas de resolver esos problemas. Muchos pueblos la han mantenido porque están más aislados o han logrado conservar esas instituciones, y creo que Silvina, al hablar de eso, se refiere a eso, a que tiene que haber una adecuación, una conversación, para ponerle un término, entre esas dos formas. Y deberá ser gradual, no todo lo va a poder resolver ni el Estado, ni lo va a poder resolver el pueblo o la comunidad. Hay cosas que superan. Tal vez las cosas más sencillas se puedan ir resolviendo. Aquí en Amaicha, doctor Eduardo Nieva, que ha sido cacique hasta hace muy poco, ha ido avanzando en algunos acuerdos, por ejemplo, con el sistema judicial, con representantes de la justicia, en este caso, cuando se trata de algunos problemas de las comunidades. Pero bueno, eso está en Argentina, que yo sepa, ni se ha empezado a trabajar. Entonces creo que falta un largo camino. Sí hay algunas prácticas muy concretas, y que son sencillas, que las vamos aplicando sin que estén escritas. Por ejemplo, aquí en nuestra comunidad hay un consejo de delegados, porque nuestra comunidad está conformada por 14 comunidades de base, le llamamos, o parajes, o pueblitos, lo que le quieran llamar. Comunidades de base le llamamos. Es la instancia de resolución de problemas. ¿Qué pasa cuando hay un problema, por ejemplo, de tierra, de tierra entre comuneros? La gente va y acude a veces al juzgado de paz de Colalá o a la policía, y la policía que dice, no, vayan a la comunidad les puede resolver. Y vienen al consejo y se discute y se llega a acuerdos, se llega a resolver esos problemas. Porque de la otra forma tiene que entrar en el sistema común de justicia y tiene que ir no sé, a mediaciones, o tiene que ir a un juicio, tiene que ir a un sistema totalmente diferente, ajeno y costoso, porque eso tiene mucho costo. Los jueces no están en el Valle, están en Tucumán, las audiencias son
tiene que presentarse con abogado, tiene que pagar abogado y finalmente es más engorrosa la solución que el problema. Entonces, sí están dando resultado esas pequeñas cuestiones de resolverlo entre nosotros, porque es más llevadero, más fácil. Antiguamente los pueblos, las comunidades tenían su sistema de castigo para los delitos, por ejemplo. No era meterlo en una cárcel, era el castigo social, de echarlo de la comunidad. Y hasta en otros tiempos era, bueno, esto es más, lo pueden tomar como a ver, como tal vez como fuera de época o como cosas malas, pero bueno, si alguien cometía un delito, no sé, le hacían un corte en la oreja para que todo el mundo sepa que esa persona cometió un delito y tenga una condena social. Pero bueno, esas son cosas que creo ya no se utilizan. Pero uno trata de resolver cotidianamente o con nuestras propias instituciones, resolver algunos problemas que antes de que la gente vaya a la justicia. Si ustedes recorren el valle aquí, si habrán venido al valle, no van a ver, por ejemplo, chicos limpiando los autos, pidiendo moneda. Y ese es un valor que se trata de mantener aquí. Los hijos lo tienen que mantener el padre, la madre. Hay una conciencia mal que mal de eso, a pesar de los problemas, a pesar de las carencias. Ustedes no van a ver ni en Quilmes, ni en Amaicha, ni en Santa María, ni en Cafayate, que yo sepa, chicos trabajando o chicos pidiendo limosna, como hay en las ciudades. Ahora, pucha, uno le han hecho creer o cree que la ciudad es lo que en la ciudad hay mucho más justicia o mucho más equidad, y pareciera que no. Pero bueno, son esas cuestiones que hay. Esto de la justicia también tenía que ver con esta concepción, con este pensamiento, llamémosle religioso, llamémosle espiritual, de conciencia sobre el valor de nuestra madre tierra, de los bienes naturales, del agua, del cuidado de la tierra. Eso estaba también legislado y también tenía sus ceremonias y estaba seguramente castigado el que iba en contra de eso. Hoy la legislación tiene un montón de leyes de preservación del agua, del medio ambiente, de la ecología, y se habla de un montón de términos nuevos, pero resulta que cada vez vamos peor en la cuestión de la preservación de nuestra Pachamama. Entonces, hay cuestiones que todavía los pueblos, por suerte, hemos logrado mantener, pero que también están con mucho riesgo de perderse porque no están resguardados, no están transmitidos, o cada vez más feroz el avance sobre los saberes propios de los pueblos. No sé si he logrado responder la pregunta. Resumo, creo que sí tiene que haber una conversación, debe haber acuerdos, qué cosas pueden resolverlo las instituciones comunitarias y qué cosa debería intervenir la justicia estatal y cómo debe intervenir la justicia estatal, porque también póngale hoy en día un hermano wichí que no sabe castellano, se lo juzga lo mismo que a cualquier ciudadano que sabe el castellano. Y no puede ser así. Eso es injusto, porque le hablan en un idioma diferente, lo condenan en un idioma diferente y no tienen la posibilidad de traductores ni nada, ni de defenderse. Entonces también es injusto el sistema local y el sistema estatal, y debe adecuar su forma, su aplicación a la realidad de cada lugar, o de cada zona, o de cada pueblo, o de cada comunidad. Gracias.
Gracias a Sí. usted, Delfín. La verdad que más que nada nos ha ilustrado porque es una realidad que muchos desconocíamos y está bueno esto de que usted comente realmente cómo llegan a dirimir sus diferencias sin tener que llegar a veces a una justicia como la que acaba de mencionar, que es tan burocrática, lenta y que a veces lejos de ser un remedio, es una enfermedad al fin y al cabo, pero le agradezco, ha sido muy gráfico y también creo que ha puesto sobre tapete algo muy importante, que es que de ustedes también se puede aprender que nosotros podemos vivir juntos y sobre todo aprendiendo también del cuidado que ustedes tienen, no solo concientizados sobre el medio ambiente, concientizando como lo hacen, sino también en cuanto a la educación, que realmente he quedado asombrada que ustedes todavía tengan esa idea de preservar a los niños, de cuidarlos y evitar que ellos salgan y estén expuestos y estén, digamos, sean objeto de explotación, ¿no? Realmente muy agradecida por su aporte, la verdad, muy amable, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, no sé si hay alguien más. Yo quería ya... Sí, doctor, una preguntita. Bien. El señor Delfín recién habló sobre el tema bilingüe. Yo tengo entendido que en las comunidades indígenas se le permite que la madre a su hijo le enseñe la lengua de sus orígenes. Yo no sé si eso realmente se lleva a cabo, se produce, porque ha quedado en el tema como que hay una imposición de nuestro idioma en el idioma de la comunidad, digamos, del lugar, de la zona. No sé si se entiende la pregunta. Sí, la entendí. Hay pueblos, hemos dicho, en Argentina todavía hay como 12 idiomas, creo que son 12 o 13 idiomas que se hablan. Y seguramente la comunidad, la familia transmite ese idioma. Ahora, ¿qué pasa cuando va a la policía, cuando va a la escuela, cuando va a la justicia, cuando va a un negocio, cuando va a la ciudad? Tiene que hablar en castellano. Entonces, hay un problema ahí. En la escuela no hay un sistema, recién está habiendo algunas experiencias en Formosa, Chaco, con como tutores interculturales o como traductores, como maestros propios de las comunidades que acompañan al docente que va de afuera a trabajar con los niños. Son experiencias que habrá que ver si son válidas, si dan resultado o no, pero creo que hay que avanzar un poquito más en oficializar en la enseñanza pública los idiomas en cada provincia, no sé, en donde estén esos hablantes de esos idiomas. Sí, donde El caso hago una nuestro, le preguntita comento. yo. ¿Su idioma Sí. tiene algún tipo de escritura o es nada más que el hablar? Yo le transmito a mi hijo hablando, pero ¿hay alguna escritura diaguita o algún tipo de escritura que pueda llegar a enseñarse en los colegios? Como por ejemplo, nosotros, no sé si es factible. A esto voy. Yo quería... Como el quichua, por ejemplo, el quichua. Nuestra como pueblo diaguita. Ustedes saben que previo a la invasión hispánica también hubo una invasión, una penetración, quechua del Imperio Incaico, llamado Imperio Incaico, donde también impuso el idioma, pero hasta 1750 se hablaba el cacán en nuestro valle, en los pueblos de habla cacana. ¿Qué pasa? En 1750 hay
un dictado de una resolución, una cédula real, sería, no me acuerdo el término del nombre del documento, de la corona española que manda prohibir el habla del quechua y del cacán. Así se pierden los idiomas, así se perdió nuestro idioma y fue prohibido directamente hasta para ser cacique debía hablar bien el castellano y ese era un requisito. Eso es lo que dice un documento de 1750. Es decir, estaba prohibido oficialmente. Es decir, para conversar para interactuar con los encomenderos, con las autoridades, con cualquier otra persona, debía hablar el español, el castellano. Así fue que se perdió. Sin embargo, en la actualidad nosotros vamos rastreando algunos vocablos que han quedado todavía de nuestros abuelos que hablaban en mi niñez. Yo escuché varias expresiones, varias palabras que ya no se las habla y que yo creo que sí son del idioma, cuando no son quechua, son cacán. Pero bueno, no hay nuestro idioma, nuestra lectura no era escrita, era simbólica y era oral. Entonces, lo que está en las pinturas o en los tejidos, en las pinturas de la cerámica, la simbología volcada ahí, esos son escrituras, pero que tampoco a lo largo de tanto tiempo hemos podido conservar su conocimiento. Solo sabemos algunas cosas, qué significaban y eso, pero no hay una posibilidad de tenerlo escrito. En el 1600 hubo un cura que hizo un par de diccionarios de traducción del español, del cacán al español. Esos diccionarios están perdidos. No se saben si han perdido en alta mar, en algún viaje, o está en el archivo de India, o en algún archivo de algún país, o de España mismo. Ojalá pudiéramos encontrar ese diccionario y poder hacer la tarea de escribir nuestro idioma. Pero hasta ahora no lo hemos logrado. Muchas gracias, muy amable. Bien. Pero bueno, el idioma es muy importante porque trae consigo todos los conocimientos. Sin embargo, nuestro pueblo, a pesar de esas prohibiciones y de muchas otras, ha logrado mantener hasta la actualidad varios conocimientos sobre las plantas medicinales, sobre los tejidos, sobre las técnicas de la cerámica, y han llegado hasta nuestros días. Yo tengo el oficio de ceramista gracias a esas transmisiones de mis padres, de mi abuela, de mi tatarabuela, que han venido así de generación en generación, de boca en boca, transmitiéndose sobre esta cuestión de la conciencia, sobre la Pachamama, de su ceremonia, de cómo se le agradece. Todas esas cosas han permanecido a pesar de la prohibición del idioma. Por eso es que sabemos de dónde venimos y quiénes somos. Sí, yo me acuerdo cuando era chico, en las ferias que se hacían donde yo vivía, la gente del pueblo que bajaba de los valles, ofrecía sus productos, como era el pimiento, el pimentón, la harina, todas esas cosas que hacían en los valles, los bajaban y los vendían. Y uno de los oficios que más se destacaba siempre la gente de la comunidad era de mulero. Manejar un carro con caña con 4 mulas era no para cualquiera, como dice el refrán. Pero era muy difícil hasta comunicarse, porque había un escepticismo como que es nuestro, como que no lo querían enseñar, como no querían enseñar su secreto, su habla, su idioma, y muchas veces
por ahí quedó eso de que ellos no quieren enseñar sus cosas. Tal vez será por eso no hay una ley, en el sentido de que, bueno, una ley a nosotros nos dice cómo tenemos que hacer, qué hay que hacer, cómo se interpreta la ley, está escrita. En cambio, si no hay nada escrito, uno puede interpretar la ley de acuerdo a la persona, y esa persona la aplica como de acuerdo a su criterio. Pero era muy interesante, y veo que eso está estancado, sigue estanco, no ha crecido nada, y bueno, yo ya voy a pasar, ya pasó los 60, y no ha cambiado nada. Bueno, ¿les parece que vamos Bueno, creo que Mario quedó ahí con una pregunta, Mario Orlando, perdón, yo no había activado mi micrófono, y ya hacemos los aportes finales, de fin, ¿te parece? sí, sí. Tiene activado el micrófono, Mario, así que puede hablar. Sí. Profesora, me dirijo al señor Jerónimo, que tan amablemente nos ilustra de su vivencia, que admiro de ellos, de los pueblos originarios, que tienen el Consejo de Ancianos. En el año 19 lo he visto funcionar el Consejo de Ancianos, con qué sabiduría, con qué tranquilidad, con qué mesura contaban cómo resuelven los problemas. Le admiro que todavía ustedes, señor Jerónimo, siguen manteniendo eso que viene de muchos años y que en la vida moderna desapareció, pero ustedes lo mantienen. Muy bien, los admiro. Gracias. Bueno, no sé, Delfín, si querés hacer algunas palabras hacia el final y después me conecto ahí con vos. ¿Te parece? Bien, bien. Y Gabriel, no sé si está con el reiterar. micrófono, no se te escucha, Gabriel, ¿no? Ahí está el profesor también. No se escucha. A ver, me aparece... ¿Alguna pregunta más? No hay ninguna pregunta. No sé si querés decir algo más, Delfín, Bien. hasta que Gabriel conecte bien el audio. Solamente reiterar el agradecimiento. Creo que lo que uno no conoce no valora o por lo menos no sabe que existe. Y cuesta a veces transitar otras realidades. A nosotros nos cuesta ir a la ciudad, nos cuesta acostumbrarnos a las ciudades, porque bueno, son diferentes formas de transitar la vida. Pero finalmente somos seres humanos, somos vecinos, somos comprovincianos y compartimos muchas cosas, aunque ustedes no lo crean. Los tucumanos, hasta el nombre tienen de un idioma, del quechua, Tucma. Tucumán viene del Tucma. Y así como es un montón de cosas, las comidas, la parte de la música, la tonada, un montón de términos que cotidianamente los tucumanos hablan con su particularidad, vienen de nuestros pueblos. Muchas veces no somos conscientes de eso, pero bueno, compartimos muchas cosas. De manera que no debería ser difícil poder convivir sanamente, cada uno con su realidad, con su región, en una provincia tan chica y en una región tan hermosa como la nuestra, ¿no? Una tierra tan generosa que tanto nos da y sin embargo somos tan malos hijos que la matamos tanto. Nuestros padres, nuestros abuelos han trabajado mucho en la zona del llano, en las épocas de zafra. Por lo tanto, también muchos paisanos nuestros seguramente siguen viviendo allá, se han quedado allá, han hecho su familia y tienen sus hijos allá. Por lo tanto, muchos tucumanos del llano tienen un poco de sangre originaria también en sus venas. Así que nos hermana este paisaje, esta tierra que tanto uno quiere, ¿no? Como la deben querer ustedes y bueno, muchas gracias por escucharme, por compartir y a disposición de ustedes para lo que les sea de utilidad. Muchas gracias, Belén, por convocarme y hasta cualquier momento.
Bueno, gracias, Delfín. Yo, Bueno, Bel, sí, antes sí. que se vea la clase, Ujú. solamente saludarle a todos los estudiantes, lamentablemente tengo que dar otra clase, y a Delfín, que es un amigo, y la profe Belén va a cerrar, pero antes quería agradecerle a Delfín otra vez estar aquí, y yo he tenido la suerte de conocerlo a Delfín de muy joven, y cada vez que uno habla con Delfín o con muchos de los hermanos y hermanas de los pueblos originarios, aprende mucho. Y hoy por hoy hay todos unos debates y que son solamente titulares de diarios y que tienden a estigmatizar posiciones, ya sea la cual sea. Entonces yo lo que les invito es que tienen tiempo y tienen ganas. Hay comunidades indígenas en la provincia, hay líderes y lideresas, hay personas fantásticas en los pueblos originarios. Acérquense y tómense el tiempo para que estas cosas que nos llegan por algunos lugares que tratan de simplificar todo entre amigos y enemigos, no les contamine y no nos contamine la historia, diríamos, porque una sociedad justa, una sociedad democrática, la sociedad donde nos sentimos cómodas y cómodos, es una sociedad donde los pueblos originarios tengan sus derechos cumplidos. Así que es una obligación desde la cátedra tener testimonio como el que de Delfín, y por eso lo traemos, digamos, para que se acorten esas brechas entre dos mundos ficticios, una brecha ficticia entre dos mundos, digamos, porque como dice Delfín, estamos mucho más cerca de lo que creemos. Así que bueno, Delfín, y como siempre, cada vez que puedo, agradecerte todo lo que nos das a las personas que tienen la suerte y el privilegio de escucharte. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, yo para cerrar y para ahí quizás reforzar muy pequeñas cosas, quería agradecer a Delfín. Con Delfín hemos compartido muchos espacios, este es uno más, así que muy agradecida siempre. Es impresionante cómo has ido abordando los temas desde acceso a la educación, acceso a la justicia, pluralismo jurídico, debido proceso, toda la historia, las lenguas, las organizaciones políticas. La verdad que es admirable cómo has pasado por distintos temas. Todos estos temas los transitan los chicos y las chicas acá en el cursado, y había temas que ya habían salido en la clase anterior, y entonces por eso nos ha parecido importante que estés vos para echarnos un poco de luz sobre esa realidad que a veces, bueno, no está las leyes dicen unas cosas, pero la realidad es otra. Y también somos, la verdad que desde este enfoque, desde este lugar, siempre apostamos a que esas brechas se sigan achicando. Así que bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta que les haya quedado, voy a habilitar un foro en el aula virtual para la unidad 9. Así cualquier duda que tenga se la puedan sacar desde ahí. Que les haya quedado. Bueno. Muchas gracias. Profe, ¿puedo decir algo? Sí. Sí, quería, bueno, agradecerle a Delfín por su exposición, y quería comentarle que yo tuve el privilegio de aprender la lengua mapuche acá en Río Negro, y hay una escuela secundaria en el Chocón, que es una localidad de Neuquén, que enseña la medicina mapuche, que es una materia de un secundario, y la verdad que es impresionante todo lo que se aprende, y siempre que se puede, que se quiere, se puede. Estas personas de esa comunidad le enseñan a los chicos de ese colegio, y la verdad que es hermoso aprender la invariable medicina mapuche que hay y que existe en todo el mundo, en realidad. Así que quería agradecerle y contarle eso también, que tengo mucho conocimiento en ese Bueno, gracias. Muchas gracias. Sí, esa es una de las lenguas que Delfín mencionó, de las que se conservan acá digamos, en Argentina, es el mapuzungún, que es la lengua mapuche. Y hay mucho publicado el mapuzungún. Ustedes van a entrar, por ejemplo, al link del Ministerio de Educación, al programa de Educación Intercultural Bilingüe Nacional, y hay muchos folletos que están hechos en lenguas indígenas. Así que bueno, por ahí también es una búsqueda que la invitamos a hacer si es que están más interesados en el tema.
Bueno, muchas gracias y nos vemos por el aula virtual. Gracias, Hasta doctora. cualquier- Buenas tardes. Gracias. Gracias.